Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ra. Y bueno, en este canal hablamos de Japón, como ya saben, y hoy no es la excepción. Esta ocasión queremos hablarles de una frase, bueno, más que una frase, es una palabra, es un término que engloba muchísimo de la cultura japonesa, de la identidad japonesa. Y esta palabra es ma. Es la ausencia que da sentido a la existencia. Sabemos que suena un poquito así como que fumado, no se preocupen, vamos a irlo explicando y discutiéndolo con ustedes y van a ver que va a quedar muy claro. Pero básicamente el concepto japonés de ma, que se puede encontrar en todo, es ese intervalo en el tiempo, es ese intervalo en el espacio, en el sonido, o sea, en el silencio, en el que le da sentido a lo demás. Es el negativo de la existencia. La pausa, ¿no? Sí. Así es como por ejemplo en un cuadro, ustedes probablemente conozcan algunos cuadros japoneses que está el árbol simplemente florecido, pero no hay nada detrás, ¿no? Y este espacio es el ma. O por ejemplo cuando estás hablando con alguien y de repente, como comentábamos en otro video, todo se queda en silencio. Ese espacio, ese silencio, también es el ma. Así es, ese momento dramático en la música, que no todo pueden ser notas, no todo puede ser sonido, tiene que haber un momento de silencio, ¿no? Y incluso a veces de silencio absoluto, ¿no? Para dar un drama, es ese momento en el que el actor está en shock y no dice nada, y la imagen se congela. Eso es ma, ¿no? En el exceso, ¿no? Pero el ma existe en todo lo que hacemos como seres humanos, y eso es lo grandioso, ¿no? Eso es lo hermoso dentro de la filosofía japonesa, ¿no? Bueno, el kanji de ma se escribe con dos tipos de kanji. El primer kanji, que es el que está en la parte afuera, es el kanji de puerta, ¿no? Normalmente se usa para puertas más grandes de templos o de castillos, de esas grandotas. Y el que está adentro es el kanji de hi, que es el kanji del sol. Entonces es una especie de dejar que la luz entre, ¿no? Que el momento se ilumine. En un cierto modo uno podría decir lo que es donde suceden las cosas, ¿no? Es ese espacio, ese tiempo, ese intervalo entre nacer y morir, que uno define como mi vida, ¿no? Ese intervalo, ese espacio vacío que tú vas a llenar con tu experiencia, que tú vas a llenar con tus decisiones, con tu presencia, ¿no? Esa luz es eso, ¿no? Tu existencia, lo que tú vas a hacer en tu vida. También, como hablamos en el otro video, el oji es parte del ma, es ese tiempo que tomas para dar el oji y darle pues el respeto a la otra persona, ¿no? Es el momento en el que tienes que concentrar tus emociones muchas veces, ¿no? Porque sea para agradecer o para disculparte también, porque no solamente es como saludo, y tienes esa oportunidad de reflexionar en silencio, ¿no? Al punto que se valora más el oji entre más largo es muchas veces, ¿no? Sin exagerar, sí, obviamente, sí. ¿No? Pero es un momento para respirar, para dejar que suceda, ¿no? Y luego te vuelves a levantar. También cuánto tiempo le tomas al oji, cuánto tiempo le bajas y así se ve más elegante, ¿no? También. Así es, también por ejemplo en las decisiones de los trabajos, en los proyectos, muchas veces se lleva cierto tiempo en la junta, digamos, en la reunión. Eso puede variar desde 5 minutos hasta media hora, incluso hasta un par de horas. Son momentos en los que ya mencionábamos que se deciden cosas, se piensa la respuesta y todo esto, pero es parte de este ma, ¿no? De darle valor a ese momento. A la existencia del momento a través de la ausencia de algo, de lo demás, ¿no? Así es. Te puedes concentrar en ese punto, ¿no? Por ejemplo, también existe dentro de la sociedad, es un término que ya no están tan en uso, por lo que entiendo por Ro, que es manuke. Bueno, la palabra sí, pero no sé el significado como, o sea, no sabía que se usaban esos kanji, porque antes se escriben en katakana. Bueno, sí, es una forma de decir tonto, de pocas luces o no sé. Y básicamente es en ausencia de ma, alguien que no entiende el ma, ¿no? Alguien que no entiende la importancia de lo no dicho, de lo inexistente, ¿no? Que solamente ve lo que ve, que no puede ver más allá de lo evidente, diría León, ¿no? Regresando un poco a lo del cuadro, esta persona simplemente ve el árbol, ¿no? No digo que todos los que no entiendan esto sean manuke, pero es buscar más sentido a esto, ¿no? Hay algo más que simplemente el árbol. O sea, cuando es el cuadro no te pones a decir, es el árbol y ya, ¿no? O sea, dices,
Bueno, por lo menos si no tiene nada en el fondo, yo creo que te preguntarías, o sea, ves el árbol y te preguntarías por qué no tiene fondo, ¿no? Bueno, ya desde eso quiere decir que estás buscando algo detrás, ¿no? Así es, especialmente en el caso del sumi, además, es una cuestión de la trazada implica movimiento, ¿no? El grosor del trazo, la dirección del trazo implica movimiento, o sea, es el espacio tiempo en el que sucedió la obra de arte, ¿no? Entonces, no solamente es el espacio en el que ocupa y que no ocupa, su yin y yang, sino en el tiempo que ocupó, en el tiempo en el que se desarrolló el arte, ¿no? Dentro de un arte visual que ya está plasmado, ¿no? Tiene un espacio en el tiempo. Y de hecho, aún incluso al dibujarlo es un sentido, digamos, un concepto, ¿no? Sigue estando ese concepto ya dibujado, ¿no? Incluso cuando no hay el movimiento de hacer el cuadro, queda plasmado ese movimiento. Bueno, también está el concepto de ningen. Ningen se escribe con los kanjis de persona y de ma, básicamente, ¿no? Y es la concepción de la persona como una parte del todo, de ese espacio que es el ma, donde estamos todos, ¿no? O sea, somos una comunidad, somos un ente completo entre todos, no como individuo. Existe mucho la idea en Occidente que cada uno es único, irrepetible y debe diferenciarse en todo modo de los demás, ¿no? Claro que es importante la identidad, pero es importante entender que somos parte de un conjunto. Que todos somos seres humanos, ¿no? Así es. También el ma está en artes, no solamente como dijimos pinturas o estatuas o así, sino también artísticamente como en el no, es el teatro no. El teatro no. Se dice mucho que, por ejemplo, el Seno Tokoro ga Omoshiroki es la traducción sería no, lo divertido no es en lo que está, sino lo que no está, ¿no? Lo interesante no es lo que hace el actor, sino lo que no hizo, lo que dejó ausente, ¿no? Porque hay un motivo por el que no lo hizo, ¿no? Si lo vemos en el cuadro, ¿por qué no tiene el fondo? O sea, obviamente no es de que le dijo, me da flojero el fondo, o sea, hay un motivo por el que no dibujó el fondo y solamente dibujó el árbol. ¿Cuál es? Hay un motivo por el que el actor hizo o no hizo algo. Hay un motivo por el que, incluso cuando hablamos en japonés, muchas palabras no se dicen y se dan por entendidas, ¿no? Ese espacio, ese silencio es muy importante. Tan importante, incluso más importante que lo que sí dije. Esa parte de que dejé ausente te está explicando todo. Si quiero o no quiero hacer algo, todo. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el Ikebana, si conocen estos arreglos florales, el arte de los arreglos florales, es también buscar ese man, ¿no? La rama, qué forma tiene, dónde deja el espacio, cómo conviven entre ramas de la misma rama y otros elementos, por ejemplo, una flor o los pétalos de la flor misma. Todo esto también, ahí está el ma dentro. Sí, no es nada más lo que puedes poner como parte del arreglo, no es todos esos elementos, son importantes, pero es importante también el elemento negativo, ¿no? Lo que no está, cómo va a desarrollarse en el espacio, eso es muy interesante, ¿no? Como arte. Por ejemplo, en la poesía japonesa tiende a dejarse muchos espacios sin mencionarse, o sea, es el lado negativo, lo que no se dice, como dice en el teatro ¿no? Que, como está una frase que se tiende a usar mucho, que es konoma, que puede ser, por ejemplo, entre los árboles. Y la experiencia que uno tiene en su vida entre los árboles es lo que te va a transportar, no la experiencia del autor necesariamente, ¿no? Es lo que no dice, lo que hace más impactante ese texto, ¿no? Lo que tú recordarás entre árboles. Y habrá quien lo recuerde en el patio de su casa, habrá quien lo recuerde en un bosque en Alaska. Es el punto bueno, creo que en general de todos los libros, cuando te cuentan algo y te lo describen, creo que el punto es para que tú te lo imagines, creas, porque cada persona tiene su diferente forma, ¿no? De cómo te lo imaginas y así, ¿no? Y digo, solo para ponerlo en contraste, no porque sea mejor o peor, no hay mejor ni peor, pero es como el romanticismo es de la literatura occidental, digamos un Goethe, en el que te va a describir hasta el color de la perilla de la puerta que está a punto de abrir, ¿no? Entonces puedes imaginarte exactamente lo que él quiere que te imagines. Este es el contraste con el contrario completo, ¿no? Su descripción te está llevando por donde él quiere llevarte, digamos. En el caso de la literatura japonesa basada en este concepto de ma, es lo contrario, es lo que no te estoy contando, es lo que quiero que te imagines y es lo que hace más rica esta literatura, ¿no? Quizás se espera más bien que cada uno tenga su propia experiencia con esta lectura, ¿no? Cada uno en esa individualidad se busca, ¿no?
que cada quien tenga su propia versión. El ma también lo podemos encontrar en la arquitectura, por ejemplo, en la ceremonia del té, el cuarto que utilizan para hacer la ceremonia del té vendría siendo el ma, digamos el vacío, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es lo que se va a hacer en el cuarto, en este caso la ceremonia del té, ¿no? No sé si ustedes tienen en cuenta, el típico cuarto tradicional japonés tiene muy pocos elementos, no tiene adornos en las paredes, no puedes poner tantos cuadros, llamémoslo así, ¿no? Y los que están puestos no son tan fijos como adornos, ¿no? Y todos estos son muy movibles, puedes mover la mesa, puedes mover los cuadros, las decoraciones, el ikebana, todo es muy variable. Y es porque ese es el concepto del ma, ¿no? El cuarto es el ma. Lo que sucede adentro es la existencia. Cambia, ¿no? Y es cambiable, sí, exacto. Si hoy quiero que sea de un modo o si quiero que sea de otro modo, etc. Lo negativo es el cuarto, lo positivo es mi vida en el cuarto, ¿no? Y bueno, finalmente el ma como concepto filosófico es nuestra búsqueda de encontrar un propósito en nuestra vida, ¿no? Darle un sentido único a nuestra vida, a nuestra existencia. O sea, nuestra vida es ese ma. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer en ese espacio-tiempo que es nuestra vida, ¿no? Si no tenemos ese espacio-tiempo, no puede existir nuestra vida, ¿no? Es un poco, pues, el bien y el mal, el yin y el yang, el blanco y el negro, la luz y la sombra, ¿no? Necesitamos eso que es el ma, ¿no? Así es, una contraparte para darle sentido a nuestra existencia. Bueno, y si quieres saber más sobre estos temas, tenemos varios videos, especialmente uno que también se parece mucho, pero en vez de ser ma es wa, y es un concepto muy muy japonés que les recomendamos conocer con este video que les estará apareciendo aquí arriba. Y bueno, ¿qué les pareció este concepto del ma? ¿Lo tienen bajo algún concepto filosófico en sus países? Cuéntenoslo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver estos videos que te salen recomendados y a que le des like a este video. También que lo compartas con tu familia y tus amigos, nos ayudarías mucho. Pero sin más, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Adiós.